Desencadenados, días, tardes o noches. Os damos la bienvenida a un nuevo podcast en el que vamos a hablar de Aterriza como puedas o Airplane en inglés. Y yo soy Toxic y aquí estoy con Xavi. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Estoy muy contento de hacer este podcast. Y quería hacerte una pregunta, porque tengo ciertas dudas sobre tu trayectoria, ¿no? Entonces, porque en muchos podcasts, sobre todo antes, decías mucho lo de estoy de turismo por no sé dónde, estoy de turismo por no sé tal sitio. Y claro, entonces si estás de turismo, habrás viajado mucho y habrás cogido muchos aviones. Y mi pregunta para ti era, dime, Toxic, ¿has estado alguna vez en una prisión turca? Oye, que sepas que no había pillado el primer chiste. ¿Cuál era? El de los gladiadores. No lo Ah, entendí. Y luego cuando dijo lo de la prisión turca, digo, vale, ya pillo por dónde ya va sabemos este por dónde va el tema. humor. Sí. Mira, Toxic, yo creo que podrías haber acabado realmente en una prisión turca, porque es que yo, claro, yo ahora necesito saber cómo es una prisión turca, porque nos lo plantean así. Entonces, claro, si en vez de ponerte pelo aquí hubieras ido a Turquía a ponértelo, con lo desastre que eres, seguramente hubieras acabado en una prisión turca y nos lo podrías haber contado a todos cómo era una prisión turca. Pero no sirve ni Exacto. para eso. No sirve ni para liarla. Tenía miedo de subirme por si me encontraba algún piloto como estos que tenemos aquí, algún piloto automático, y por eso me hice el trasplante de pelo en España y no me fui hasta Turquía. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Bueno, dejando las tonterías habituales del inicio del podcast, vamos a pasar ya a una valoración general. Cuéntame, Xavi, va. Y no solamente me digas cómo la valoras ahora, sino cómo la valorabas en su momento. Si te acuerdas, claro. Sí, seguramente la valoré de pequeño. El hype era mucho mayor que ahora, ¿no? Porque debo decir una cosa, esta película la volví a ver hará un par de años o así, y no me gustó, no sé por qué no me gustó tanto. No me gustó tanto como cuando la vi de pequeño y tal. Pues mi favorita era Top Secret, de estas de humor absurdo, ya lo dije en el podcast de Top Secret, mi favorita es Top Secret, y esta no sé por qué la tenía como más relegada, ¿sabes? Y eso que abrió el ciclo de la comedia absurda. Pero volviéndolo a ver ahora, me he reconciliado mucho con esta peli, porque me ha hecho mucha más gracia de lo que me hizo hace un par de años. Le he pillado mucho mejor las bromas y luego comentaré, sobre todo las diferencias que hay, por ejemplo, entre Top Secret y esta. Y mira, si a Top Secret le puse un 8, a este le voy a poner un 7,5, porque yo creo que es una película que tiene mucho valor por la época en la que se hizo, y la reivindico que la gente vuelva a verla ahora, porque es muy valiente esta película. Es muy... Y además es que es muy gracioso porque es muy políticamente incorrecta. Ya lo debía ser antes, pero es que lo es ahora. Tú vuelves a hacer esta misma película cambiando algunos gags y tal, pero la vuelves a hacer ahora y acabas en la cárcel. Sobre todo con ¡Hala, las venga! bromas del piloto. A ver, precisamente no hace mucho hicimos un podcast, creo que fue el de estrenos de junio, donde hablamos de una serie de comedia absurda con humor negro, humor escatológico, humor sexual, que es Malos Pensamientos. Precisamente ese humor, y una de las frases que yo decía es que si alguien piensa que el humor de los 80, 90 no se puede hacer hoy en día, esa serie te demuestra de que es mentira. Porque sí que se puede. Otra cosa es que no haga gracia o que no guste, porque el humor ha cambiado. Ha cambiado. El humor de hoy en día es muy diferente. Y mira, aprovechando esto, voy a dar mi valoración. Yo le pongo un 7. Le pongo un 7 porque sí que es verdad que de las de comedia absurda de la época, de los años 80, no es mi preferida. Me gusta más Top Secret, como has dicho tú, y me gusta más Agárralo como puedas. Y creo que bastante más que esta. También porque yo creo que aquí los protas, que no es Leslie Nielsen, sino que son Robert Hayes y Julie Haggerty, creo que no tienen tanto humor
o tan buenos en el humor como el Leslie Nielsen, que no es el prota, o como, ahora me va a salir, Val Kilmer. ¿Era Val Kilmer? Val Kilmer, sí. Ah, vale. Digo, ya la voy a liar. Entonces, creo que esta peli queda un poco por detrás. Entonces, a mí sí que es verdad que hay algunas bromas que me funcionan muy bien, pero hay otras que me cuestan más. Quizás porque yo no la vi en su momento, o al menos yo no lo recuerdo. Quizás la habré visto de adolescente y quizás pues hace un par de años también. Entonces, quizás no tengo ese contexto de la época también que me haga gracia algunos gags que a lo mejor me hubieran hecho gracia en su momento. Entonces, yo creo que es una gran comedia y yo creo que no ha envejecido mal, porque no ha envejecido mal. Yo creo que a quien le hacía gracia en su momento le seguirá haciendo gracia. Y sí que es verdad que la gente de hoy en día, de las próximas generaciones, quizás no entran tanto en este humor, porque tampoco lo han vivido tanto en el cine. En el cine tampoco hemos tenido tanta comedia absurda en los últimos años. Los últimos años, digamos que es que entró el tema de las de Scary Movie. O sea, la que volvieron a abrir este tema de la comedia absurda fueron Scary Movie. Y bueno, para mí Scary Movie la buena es la 1. Todas las demás, las que van detrás, salvo algún gag que otro que está muy bien, pero ya es tirando a lo zafio, a lo sexual, a lo burro. Digamos, vale. Pero ojo, pero un momento. También lo hacen, pero con más clase, por así decirlo. Pero un momento, estás diciendo Scary Movie como si fuera algo más actual o actual. Hace 25 años del estreno de Scary Movie. Ya lo sé. Yo me refería a los últimos, quizás, pues yo qué sé, 10 años. No hemos tenido tanto. Quizás El dictador de Sacha Baron Cohen. Quizás él sí que hizo un poco más de comedia absurda con El dictador, con Bruno y alguno de estos, pero es que tampoco era comedia absurda al uso. Yo creo que se ha perdido ese tipo de comedia absurda. Ahora, mira, lo estábamos hablando fuera de podcast, van a hacer el remake de Agárralo como puedas con Liam Neeson. A mí el tráiler me llamó y dije, ostras, si van por ahí, el humor quizás me gusta, pero claro, está enfocado yo creo a un público más de nuestra edad, más de nuestra generación, no tanto a un público más juvenil, yo creo. No sé cómo va a encajar este humor en las nuevas generaciones. A ver, yo creo que hará gracia, pero a lo mejor dirán, ¿qué hace? Bueno, espero que vaya muy bien. Yo te digo que espero que vaya muy bien y que Liam Neeson vuelva a reinventarse otra vez y ahora acabe como Leslie Nielsen en su última etapa, que era comedia absurda una tras otra. Porque hablaremos de Leslie Nielsen, cómo le cambió la vida y la trayectoria esta película de Aterriza como puedas. Y yo espero que a Liam Neeson le pase lo mismo, porque ya estaba muy encasillado con las de acción y tal. Es decir, sí, vamos a meter una comedia que seguro que lo hace bien. Sí. Yo creo que puede ser una oportunidad para Liam Neeson volver al cine, hacer algo diferente. O sea, es que estoy muy de acuerdo con lo que dices. Una pregunta, ¿tú a Leslie Nielsen lo has visto haciendo pelis que no sean de comedia de este estilo? Porque a mí yo no lo recuerdo. Claro, sí, llego tarde. Creo que estaba en Planeta Prohibido, si no me equivoco. Sí, Planeta Prohibido, sale Leslie Nielsen, es una película del año 56, ¿eh? Y no solamente es un héroe de acción, sino que tiene pelo negro. Ya con eso te lo digo todo. Tiene pelo negro. Yo luego ya lo vi con pelo más clarito, más tirando ya a gris, en un capítulo en algunos capítulos, porque creo que hacía de villano en Kung Fu, la serie esa de David Carradine que le robó el papel a Bruce Lee. Pues bueno. Pero esto es antes. Esto es antes de Airplane. Vale. Yo te hablo de los 70. Y allí hacía papeles serios. Lo que pasa es que, claro, si lo ves ahora, sabiendo el background que ha tenido posteriormente, es que hasta te hace gracia su actuación. O sea, es que ya lo asocias demasiado a la comedia de Leslie Nielsen, cuando no era cómico, era un actor serio. Pero realmente no lo he visto muy poco en papeles serios. Tengo que ver más. Claro, es que, mira, un tema, me estoy saltando el orden que solemos llevar, pero bueno, no hay problema. Es que eso es un podcast absurdo. Esto es un podcast de humor absurdo. Pues volvamos lo absurdo también el podcast. ¿Y por qué no está Nat también? Que si no, ahí no está Nat para darnos caña.
Bueno, lo que te quería comentar es esto que estabas diciendo, porque aquí hay una crítica a la seriedad del cine clásico. Claro, aquí ha convertido actores serios, porque esto sí que lo he leído, el tema este que tú decías de Leslie Nielsen, yo no lo he visto, pero sí que sabía que esta era la primera película donde pasó de hacer un drama o alguna película seria a pasar a hacer comedia absurda, que además es muy radical el cambio. Entonces, claro, ha convertido en cómicos involuntarios, a los directores han convertido a Leslie Nielsen en un cómico involuntario, porque él tampoco es que está haciendo chistes. O sea, me refiero, él no lo ves que esté haciendo un papel gracioso. No, él está haciendo una comedia absurda. Es decir, en su mundo, su manera de interpretar y de lo que está sucediendo en pantalla es seria. Lo que pasa que, claro, como es tan absurdo lo que sucede a su alrededor, se convierte en absurdo. Pero funciona muy bien Leslie Nielsen. Yo creo que viene por ahí, porque es involuntaria esa comedia que hace. Mira, esto lo habíamos hablado también. Esto mismo lo habíamos hablado en el podcast de Top Secret. Y yo, que lo estaba escuchando antes de yo ni me acuerdo, eso ya este hace podcast. un par de años. Sí. De cuando tenía voz de joven. Bueno, pues el tema es que los actores en estas películas, sobre todo de los jazz, da igual quién la interprete, interpretan de forma seria. Es decir, se lo toman en serio. O sea, no hacen personajes absurdos y estúpidos, sino hacen personajes que tienen una vida y pasan cosas raras a su alrededor. Pero los personajes más o menos, ¿eh? También está el que esnifa pegamento y tal. Pero hacen cosas relativamente... Actúan de forma seria y con calma. Son los chistes, los remates de chistes lo que la convierten en comedia. Y mira, aquí precisamente quería hablar de la diferencia entre, por ejemplo, esta película y Top Secret. En Top Secret hay muchos gags visuales. O sea, lo que son las cosas visuales que ocurren en pantalla, o sea, son la película. O sea, esos de los tíos disfrazados de vaca, todo lo que ocurre es muy visual. Aquí es que tú puedes cortar la peli, tú puedes cortar todo lo que hace gracia en la peli y te queda una película coherente, seria, pero vale que de 40 minutos, ¿vale? Te queda un mediometraje. Pero, o sea, si cortaras todo lo que hace gracia, te quedaría una película coherente. Y luego explicaré por qué. ¿Por qué de esto? Pero lo que me gusta de esta película es que hay mucha parte seria que luego rematan con una broma. Como por ejemplo, sirva de ejemplo la frase que están hablando, nada, un minuto serios y dicen, no se preocupe, porque en el avión tienen instrumentos de navegación y cambian de imagen y se ven a todos tocando música. O sea, realmente en esta película hacen mucha broma con remates de chistes. Por ejemplo, cuando Elaine activa el piloto automático, vale que... Y se empieza a desinflar, vale que hacen la coña de que le esté inflando y parece que le esté haciendo una felación al muñeco. Pero es que rematan el chiste con Elaine y el muñeco fumándose un cigarrillo. Después, pero al cabo de mucho rato, al cabo de no sé cuánto, salen ellos ahí fumándose el cigarrillo y dices, pero qué locuras de remates de chistes. O yo creo que el remate más largo de la película, o sea, que se produce más largo en el tiempo, es el del taxista. El de cuando llega un tío que se sube al taxi y el conductor es él, es el prota, y se va al avión, sube al avión, ya está en el avión y al cabo de un rato, que ha pasado yo creo que como 20 minutos de peli, volvemos a ver que el tío está esperando dentro del taxi a que vuelva el conductor. Sí. Yo creo que es el más alargado en el tiempo, pero sí, entiendo lo que dices. Sí. Bueno, hay muchos de estas, como la pelea de las Girl Scouts estas en el bar de bar de Staying Alive. O sea, pasa mucho rato y al final salen que siguen peleándose, que siguen pegándose. O sea, estos remates son muy buenos y es lo que te digo. Tú cortas trozos y te queda una peli seria. Realmente, tal y como actúan los protagonistas. Bueno, tienes que cortar mucho, ¿eh? Pero ya te digo que te acaba quedando sí, pero te entiendo. Un mensaje coherente. La trama es coherente. Esta la podrías hacer, esta película, la historia que sucede, la trama la puedes hacer seria, no hay ningún problema, la podrías hacer normal. Es que luego te hablo de esto. No.
Top Secret es diferente. Luego te hablo Venga, de va. esto. Venga, va. Pues Oye, vamos a ir con los directores, la parte técnica. A ver, tenemos en la dirección y en el guión a los tres, a los mismos, que son Jim Abrams, David Zucker y Jerry Zucker, que también han estado en otras películas también de comedia absurda, como Agárralo como puedas. Cuéntame, a ver, ¿qué te parece la dirección y un poquito el guión también? bueno, pues como te decía, me parece algo innovador en esta época. O sea, yo ya voy a hablar exclusivamente de esa época, ¿eh? Ya no voy a comparar con nada más. Pero es que aquí yo creo que hicieron un buen trabajo de unir chistes, de hacer gags, porque es que esto es algo muy suyo de estos tres amigos, bueno, dos hermanos y un amigo, que entre ellos se llevaban muy bien. Y el poder hilar todo esto y hacer una película de gags que no se había hecho, es que repito, es la primera, no se entendía este humor. Es que los que estaban involucrados en esta película no entendían los actores no entendían bien lo que estaban haciendo ahí. Y eso, que luego el resultado final sea este, y que esta película fue la cuarta más taquillera del año 1980, es que hace mucho. O sea, esta película fue, en el momento del estreno fue de boca en boca y todo el mundo yendo al cine a verla. Porque es que fue una sorpresa. O sea, al ser tan único este formato y este concepto, es que podría haber sido al carajo, realmente. Y triunfó. Y la verdad es que esto es de tres personas que se llevan muy bien, que encajan muy bien y hacen valer su visión de lo que quieren conseguir. Y para mí, pues, tanto a nivel de guión como a nivel de dirección, me parece, por el resultado que consiguieron, me parece sobresaliente. Puedes estar más de acuerdo con que haga gracia, más gracia o menos gracia. Hay cosas que hacían gracia en su época, luego hay chistes de aquí que dices, no entiendo nada, en esa época se debían descojonar porque sale una mujer cantando o hacer un chiste de Ronald Reagan o algo muy localizado en el tiempo y dices, pues bueno, y aquí pues han vuelto a hacerlo de localización de chistes, ¿no? Porque aquí se llama el Capitán Cambion y el Vector y el no sé qué y Víctor Ah, sí. para intentar hacer chistes pero que no acaban de cuajar porque en Estados Unidos eran otros nombres. Así que es normal también. Pero bueno. Es que la traducción, el tema de la traducción también lo tenían complicado. Hacer un doblaje en castellano de una comedia, tienes que, no solamente es traducirlo, es que tienes que intentar no hacer una traducción literal, sino hacer una traducción para que haga gracia también en español. Claro, es lo que tú dices. A mí en el doblaje no me hace mucha gracia el chiste del cambio y el otro, el que es el personaje de Karim Abdul-Jabbar, porque ese Sí. se llama Roger, que en inglés Roger es como decir recibido. Es Roger, Sí, Roger, lo que dicen los androides de Star Wars. Roger, Roger. Pues básicamente es un recibido. Entonces, claro, traducirlo es que era imposible. Entonces, aquí se llama Ben, si no me equivoco, en castellano es Ben Parker o algo así, no sé cómo es de apellido. Ben Murdoch. Claro, el Ben no creo que lo utilicen bien. Entonces, no tiene mucho sentido esa conversación. Pero bueno, hacen lo que pueden. También la traducción es complicado. Entonces, me he preparado un pequeño así análisis de qué es la comedia absurda, porque claro, yo hace unos años, no hace tantos, ya sabéis, quien sea oyente habitual de Cines Encadenado, yo soy bastante nuevo en el mundo del cine. Entonces, una de las cosas que me sorprendió es que Nat me decía que decía, no, pues esta peli es humor absurdo. Y yo pensaba que humor absurdo era como un descalificativo a una película. No sabía lo que era exactamente. Entonces, he aprovechado y digo, venga, pues para que no sepa qué es la comedia absurda, voy a hacer un pequeño repaso de dónde viene. Entonces, básicamente es un tipo de humor que rompe la lógica, juega con lo ridículo, con lo inesperado y que muchas veces funciona justo porque no tiene sentido. Es como si la realidad se rompiera por un segundo y en vez de seguir las reglas normales, entrara un tipo con una gallina en la cabeza y nadie lo cuestionara. Este tipo de comedia no busca que las cosas encajen como en una trama clásica, sino que te rías por lo absurdo de la situación, por los diálogos sin pies ni cabeza y por lo exagerado de las reacciones.
Es el humor que nace del caos del sinsentido. Pero ojo, porque esto no se inventó en los 80. El origen está mucho antes, incluso en el teatro, con cosas como el teatro del absurdo de los años 40 y 50. Autores como Ionesco o Samuel Beckett hacían obras donde los personajes hablaban en círculos, el tiempo no avanzaba y nadie entendía nada. Pero ahí es donde estaba la gracia. En el cine, la comedia absurda empieza a tomar forma con los hermanos Marx, en los años 30. Películas como Sopa de Ganso, que por cierto la tengo en la lista y aún no la he visto. Creo que está en YouTube, además. Lo vi hace poco y digo, ostras, si está en YouTube, tengo que verla. Bueno, o Una noche en la ópera. Ya rompían con la lógica de la narrativa clásica. Groucho decía cosas que no tenían sentido, pero que te hacían reír igual. Era un caos controlado. Más adelante, en los años 50 y 60, tenemos a gente como Jerry Lewis o incluso películas británicas como las de los Ailing Studios, que también jugaban con lo absurdo, aunque un humor más contenido. Pero la cosa explota de verdad con los Monty Python en los años 70. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada o La vida de Brian son comedia absurda pura. Medievales que hablan como oficinistas, romanos que corrigen la gramática del graffiti, un desmadre total, pero con inteligencia. Y ahí llegamos a Aterriza como puedas, en los años 80. Estos directores agarran el cine de catástrofes y lo destrozan con humor visual, diálogos sin lógica y situaciones imposibles. Es un hito del absurdo moderno. Desde ahí muchas pelis han seguido esa línea, Top Secret, que hemos hablado antes, Hot Shots, The Naked Gun, agárralo como puedas, que ahora hablaremos del por qué se han traducido como puedas, todas las películas de este estilo, Scary Movie, y en años más recientes, aunque el estilo cambió un poco, tenéis cosas como Angustia, de los Coen, o incluso algunas películas de Taika Waititi, como Jojo Rabbit, que aquí en el podcast le dedicamos un podcast, donde el humor absurdo aparece mezclado con drama o sátira. Así que la comedia absurda realmente no son chistes tontos, simplemente son absurdos, porque no tienen sentido dentro de lo que estamos viendo en pantalla. Y aquí lo tenéis. Entonces, yo creo que ha quedado claro para aquellos que aún tenían dudas. Sí, debo decir que pido perdón porque me había olvidado de los Monty Python. Es verdad, los Monty Python es esto, pero... Sí, pero es lo que tú has dicho, no son gags tan... Aunque sí que tienen la vida... No, ¿cómo se llama? El que en la portada tiene en la tumba. Ese, el sentido de la vida. Ese sí que son más gags. Pero la vida de Brian, por ejemplo, no son solamente gags. Bueno, pero estoy pensando que un poco sí, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ahí sí que hay personajes un poco más histriónicos, más raros, menos realistas, ¿no? Sí, eso sí, es verdad. Aquí es más realismo, sí, es más realismo porque los personajes son realistas. Al final el protagonista es un traumatizado de la guerra. Esto es un personaje real, no es como los del Frente Popular de Judea de la vida de Brian, que no tienen sentido esos personajes. Pues mira, gracias por haber hecho este análisis porque es verdad, me has hecho acordarme de que la gente me estaría diciendo, idiota, Monty Python. Con toda la razón. Y yo quería decir la veda que se abrió con esto del como puedas, porque claro, aquí tiene sentido. Dice, bueno, podrían haberle llamado avión a la película, el avión o algo así, pero dice, oye, que la gente no va a ir a ver una película que se llama Avión. Y dijeron, pues llamamos Aterriza como puedas, que tiene sentido, ¿no? Y de ahí, claro, supongo que cuando ya empezaban a hacer otras películas absurdas, dijeron, ostras, ¿cómo hacer que la gente vaya a ver esto? Pues para que la relacionen con Aterriza como puedas, pues le ponemos el como puedas detrás, que por suerte en Top Secret no lo hicieron, pero podrían haber dicho también... Mata como puedas. Mata como puedas, yo qué sé. Pero bueno, luego ya dice Leslie Nielsen, pues le ponemos otra vez como puedas, le ponemos aquí agárralo como puedas, que no tiene sentido ninguno ese título. Pero luego vino Espía como puedas, otra película de Leslie Nielsen. Hay muchas de estas, pero y normal que nos critiquen, normal que digan, pero ¿cómo traducen los títulos estos españoles, no? Pero bueno, ojo, que hay que echarle también una pullita a los latinos, porque también el doblaje latinoamericano, esta película se llamó ¿Dónde está el piloto? Que bueno, no está mal, ¿no? O sea, está bien, o sea, está a la par más o menos que Aterriza como puedas. ¿Dónde está el piloto? Pero es que agárralo como puedas, en Latinoamérica es ¿y dónde está el policía? O sea, al final han seguido... Han hecho lo mismo que nosotros. Han hecho lo mismo que nosotros, pero con otras películas, ¿no? Para que tengan ese enganche, ¿no? O sea que
al final es que tienes que localizar y hacer... poner títulos que atraigan a la gente, ¿no? A ver, esto lo hemos hablado alguna vez en el podcast. Las traducciones que se hacen de los títulos no las hacen los directores o los creativos, lo hacen los de marketing al final. Es tú cómo vendes una película. Y sobre todo esto sucedía antes. Hoy en día esto ya no sucede tanto, pero no sucede tanto no porque ya no se quiera hacer, porque dicen está mal lo que se hacía, no, simplemente es porque antes cada país tenía como su distribuidora. Y entonces la distribuidora es la que decidía, oye, vamos a traducirlo para poder vender en este país. Ahora, esto con plataformas como Netflix no tiene sentido. Pues tendrán un departamento de Netflix en España que a lo mejor, dependiendo, o tendrá una persona que se encargue de hacer esto, pero no es algo tan encajonado en diferentes sitios. Pues aquí esto lo llevas tú y te encargas tú en España. No, aquí ahora, hoy en día, Netflix dice, vale, pues ya me encargo en todo el mundo de distribuirlo. Y como mucho pediré consejo alguno para que haga un cambio de título, pero ya no es como antes. Claro, es que ahora ya va todo mucho más, es lo que dices tú, mucho más preparado desde la base. O sea, cuando, por ejemplo, me parece que era en el Capitán América, en El Soldado de Invierno, me parece que fue, había un listado el Capitán América está viendo un listado de cosas que se ha perdido durante el tiempo en el que ha estado congelado. Y aquí en España era el libro no sé qué de Camilo José Cela, una película de Almodóvar, no me acuerdo, pero sé que había cosas diferentes, ¿no? Y eso ya viene preparado de antes, igual que en Inside Out, que en Del Revés, que en Japón la pizza era de pimiento en vez de brócoli. O sea, ya incluso visualmente ya te meten cosas de cada país. Imagínate, o sea, ya viene de la base. Y bueno, en Inside Out, ¿te acuerdas que hablamos también de que el padre pensaba en béisbol en Estados Unidos y claro, en el resto del mundo no era casi famoso el tema del béisbol, entonces pensaba en fútbol. Era como, exacto, venga, vamos a ponerlo. Pues sí, es exactamente lo que estábamos hablando. Mm. Bueno, volviendo a los directores, que me voy por las ramas por todos lados. Bueno, yo la parte de dirección y guión, yo creo que está muy bien porque está muy bien hilado todas las bromas, todo funciona muy bien, incluso tiene como secundarios, como puede ser la monja, esa monja que tiene el avión, que la utilizan varias veces para hacer algún chiste de no sé qué. Entonces, el guión yo creo que funciona muy bien. Y a pesar de que sí que hay algunos chistes que podrán haber envejecido mal porque no los entendemos por el contexto actual, yo creo que la gran mayoría de chistes sí que se entienden a día de hoy, porque es un humor bastante internacional, es un humor muy de gag visual y de gag de cosas que le puede pasar a todo el mundo, o sea, que no son concretos de Estados Unidos. Entonces yo valoro más el guión casi que la dirección, aunque la dirección está muy bien porque también logra hacer chistes visuales y eso sobre todo es gracias a la dirección. Los gags que hemos estado diciendo son básicamente cortes de montaje que dices, vale, pues aquí lo pongo y aquí no. ¿Cuándo pongo esos cortes de montaje? Entonces funciona muy bien. También otra cosa que quería destacar es la música de Elmer Bernstein. Me parece que funciona muy bien. Tiene un pequeño leitmotiv porque también tiene bastantes canciones, como la de Tiburón al inicio de la peli o la de Saturday Night Live. No. Sí. Sí. No, Staying Alive. No. Bueno, sí, pero... Bueno, sí, pero de la peli de... No, coño, nos estamos de Fiebre del sábado noche, ¿no? ¿Cómo se llama? La del Travolta. Saturday Night Fever, al sí. final, Night Fever, eso, sí. Fever. Bueno, pues utiliza también canciones populares que funcionan también a día de hoy. Entonces, la música yo creo que está muy bien metida, toda la parte técnica funciona muy bien. Además, el avión por dentro visualmente se ve muy bien, o sea, se nota que es un escenario, pero se ve muy bien. Y cuando se tienen que ir fuera del avión, funciona muy bien también, porque, por ejemplo, una de las escenas para mí mejor hechas es cuando uno de los que dirigen, un mecánico de estos que dirigen con los focos para hacia dónde tiene que ir el avión, con las barras estas lumínicas, pues le dice, está dirigiendo un avión y se equivoca porque le señala a otro para el otro lado y de repente el morro del avión entra en la terminal. Ese plano, cómo está hecho, cómo está todo construido el escenario, me parece de 10. O sea, está muy bien hecha la terminal. Sí. Entonces, bueno, muy bien, muy bien. Técnicamente yo creo que está muy bien la peli. Muy bien.
¿Qué más? Venga, va, pues vamos a pasar al reparto. Hemos hablado un poquito de Leslie Nielsen, pero aquí no es el protagonista. El protagonista es Robert Hayes y Julie Haggerty. ¿Qué te parecen estos protagonistas? Bueno, yo creo que es más él, ¿no? El prota. Bueno, no, están Sí, bastante pero igualados, aunque tiene más responsabilidad en la trama que ella, quizás, sí, es pero el que mueve, bueno, mueve bastante la fuerte. trama. Mueve la Sí. trama, es que es al que requieren, ¿no? Para salvar la situación, pero luego cuando ya se ponen el uno al lado del otro, yo creo que hacen Mm. muy buena pareja artística en esta peli. Yo a él, solamente, a ella no lo he visto en ningún otro sitio, y a él lo vi en la serie que hicieron, la serie de Starman, basada en una película protagonizada por Jeff Bridges, y hicieron una serie para televisión de Starman y el protagonista es él. Yo, sobre todo, lo recuerdo más por esta serie. Pero creo que no, o aquí no ha llegado muchas películas de Robert Hayes. Pero bueno, al final es echarle horas de visionado, ¿no? Buscar y ver, ¿no? Pero, claro, no me parece un mega actor él, pero aunque lo hace muy bien en esta película, lo que tiene que hacer lo hace bien. Lo de tirarse el agua a la cara lo hace fantásticamente. Y ella me encanta. O sea, la actriz que hace de Elaine me, me provoca mucha gracia, mucha ternura, ¿no? Por cómo habla, cómo interpreta. No sé, pero sobre todo y aparte de los protagonistas, que son en los que deberías enfocarte, es que me hacen mucha más gracia los señores mayores que aparecen aquí. Por ejemplo, Robert Stack, que es el capitán este al que llaman el señor lobo, ¿no? Al final es un señor lobo que llaman para que vaya a la terminal a solucionar la papeleta, ¿no? Que es el que sabe. Por ejemplo, Robert Stack, Lloyd Bridges también, que luego ya Lloyd Bridges cogió una carrera importante en tema de comedia. Hizo la de Mafia, estafa como puedas. Hizo también las de Hot Shots, haciendo del presidente de Estados Unidos. Es que, y eran personajes, pero eran personas que no habían hecho comedia. Tenemos también, hemos hablado de Leslie Nielsen y de Peter Graves, que también hizo la serie era el protagonista de la serie de Misión Imposible de los años 60. O sea, Claro. realmente eran personas que siempre habían hecho algo serio y nunca habían hecho, y, pero precisamente era algo buscado por los Jazz, los voy a llamar así, a Abrams y los dos Zucker, pues era así como se los conocía. Los Jazz los escogieron precisamente por esto, por haber hecho siempre papeles serios, ¿no? Y que siguieran siendo serios, pero que diciendo cosas que no tenían sentido, ¿no? Pero resulta que, digamos que tuvieron problemas. Mira, ya voy a entrar en curiosidades de los actores, porque tuvieron problemas para contratarlos, porque al principio, como no entendían lo que tenían que hacer, no querían hacerla. Jeff Bridges se mostró reacio a aceptar el papel, pero se ve que su mujer y sus hijos, o sea, ahí Jeff Bridges se leyó el papel, se leyó el papel que le dieron a su padre, a Lloyd Bridges, y la familia lo convenció de que aceptara el papel, porque les pareció buenísimo lo que tenía que decir su padre, ¿no? Y luego Peter Graves, el que hace del capitán, del avión, el señor Cambion, que se llamó aquí, declaró que inicialmente descartó el guión como una porquería repugnante. Le parecía una porquería repugnante el guión. Se ve que al rechazar la oferta se lo dijo a su agente, dice, esto es una mierda. Y el productor Hawk Koch le hizo ver que iba a interpretar una parodia de sí mismo y que nada de la comedia absurda debía tomarse en serio. Sin embargo, Peter Graves seguía objetando interpretar un personaje que se sentía atraído por niños y no se comprometía por la película. Más tarde también, otra vez, la familia y amigos
leyeron el guión y les pareció divertidísimo el papel y finalmente lo convencieron también. O sea, ya la familia y amigos convenciendo a la gente para que interprete. ¿No? Resulta que poco después de la muerte de Peter Graves, el comandante del avión, murió en 2010 y Rosie Harris, que es el niño pequeño, el que hace de Joey, dijo que Graves realmente se sentía extremadamente incómodo cuando ambos estaban en el set. Claro, el tener que decirle, ¿has visto un hombre desnudo? ¿Te gustan las películas de gladiadores? Todo eso, se ve que le incomodaba mucho y se sentía muy incómodo cuando estaba el niño en el plató, ¿no? Así que evitaba cualquier contacto con el niño cuando no estaban filmando. Y Harris, el niño este, también comentó que Karim Abdul-Jabbar no estaba actuando cuando explota y agarra a Joey tras las incesantes críticas sobre el rendimiento de Karim Abdul-Jabbar en el baloncesto. Que se cabreó y realmente dijo que Karim Abdul-Jabbar lo agarró muy fuerte y entonces la expresión de miedo que tiene el niño en la peli es real porque dice que el otro no se lo había tomado nada bien los comentarios sobre su rendimiento. Hostia, qué bueno. Claro, a ver, es que no es un actor, al ser un jugador de baloncesto, bueno, lo ha hecho muy bien, o sea, lo ha hecho muy bien entonces. Sí, sí, lo hace mejor que LeBron James, ¿no? En la de... En Space Jam. ¿Era LeBron James? Ah, sí, era LeBron James, sí. En Space Jam 2, sí. Exacto. Una cosa, de Karim, una de las cosas que me gusta mucho también es también el remate del chiste, porque primero le ha dicho eso, el primero le dice que no es él, luego se queja y dice todo esto de que sí que es él y que la pelota de baloncesto, las críticas malas. Se encuentra la pelota de baloncesto, el niño se encuentra la pelota de baloncesto donde está él y la coge. Ah, no, pero yo me refería al final del chiste de todo, que es cuando se lo llevan, cuando esto que aparece que está debajo de cómo va vestido, en la parte de abajo es como cuando teletrabajabas, en la parte de abajo va vestido pues de baloncesto, ¿sabes? En vez de piloto. Sí, es verdad. Sí. Y bueno, voy a rematar con Leslie Nielsen, porque hemos dicho antes que era el primer papel cómico que hacía. Pero resulta que declaró que estuvo encantado con la oferta que le hicieron, ya que se temía estar demasiado mayor para cualquier papel que no fuera el de abuelo. O sea que decía, a mí me van a pillar ya para hacer de abuelo en películas y ya está. Y resulta que cuando le pillaron para hacer esta película, vio el filón que se le abría delante y entonces emprendió una nueva carrera de comedias disparatadas, que al final es por lo que lo conoce todo el mundo, el humor absurdo de Leslie Nielsen, ¿no? Y bueno, al final fue eso. Al final hizo su carrera todo con películas de esta gente. Y, ojo, el que estuvo a punto de hacer del Doctor en la película fue Christopher Lee. A Christopher Lee le ofrecieron, a Saruman, le ofrecieron hacer del Doctor en esta película y lo rechazó. Y al final Christopher Lee describió esa decisión como un gran error en su carrera. Le hubiera gustado haber interpretado el papel. Y es que, hostia, claro, pero no hubiéramos tenido a Leslie Nielsen como el estandarte de la comedia absurda, como hemos tenido. Claro, no lo hubiéramos tenido, exacto. Pues a ver ahora Liam Neeson, si se pilla el testigo y le ocurre lo mismo. Hombre, por edad deben estar por ahí, ¿eh? Sí, porque tiene 73 años, ¿eh? Creo. Incluso yo creo que Leslie Nielsen era más joven cuando... Seguramente. A lo mejor tenía 55, a lo mejor. Sí, la verdad que antes parecía más mayores las personas. Sí, ahora no lo parece. Mira Tom Cruise, que tiene casi... ¿Cuánto tiene? 60 y pocos y, madre mía, parece que tenga 40 y pocos. Sí, en fin. Pues ojo, que Robert Stack, el actor este que hace del Resuelve Problemas, ¿te acuerdas la escena en la que entra al aeropuerto? Empiezan a decirle un donativo para no sé quién, una florecita para los niños, que pega una voltereta hacia atrás. O sea hace una cabriola y le pega una patada a uno. Sí. Esto lo hizo él. O sea, no es un doble. Es un tío de 60 y pico años haciendo eso. Era el Tom Cruise de la época.
por así decirlo. Sí, porque Tom Cruise ya está con 60 y pico años que parece que tenga 47, como yo. Así que, ¿cómo cambian las cosas? Pues... Hombre, está más en forma que los dos, ya te lo digo, que sí, nosotros dos. Te digo yo Eso que sí. seguro. Pues eso. Bueno, antes de que continúes con el resto de curiosidades, que creo que de reparto ya has acabado, ¿no? ¿Las de reparto? Sí, de reparto Vale. ya están todas dichas. Vale, pues a ver, yo a nivel de actuación, de los protas, yo creo que funcionan bien, pero porque es una comedia muy visual y sinceramente yo creo que aquí la interpretación es casi, pues, un poquito más lo de menos. Funciona mucho mejor la parte visual y da igual un poco lo que digas porque es como un guión, es como una comedia muy absurda, que me estoy liando, perdón. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto que estabas comentando hace un rato del tema del guión, que claro, cuando tú recibes este guión, pues seguramente dices, pero ¿qué leches es esto? Claro, es que esto sobre el papel no funciona. O sea, sobre un papel yo creo que cualquier persona dirá, esto no tiene gracia o no tiene sentido, porque hasta que no lo pones delante de una cámara y grabas la escena, no entiendes bien cómo funciona y puedes cargarte una peli si no sabes trasladar bien lo que hay en el guión a lo que quieres mostrar. Por eso decía mucho también que aquí la parte del guión era muy importante, pero el guión técnico, no solamente el guión de lo que dicen, el guión de los diálogos o de esto, sino dónde pones la cámara, lo que sería un storyboard, entre comillas, Sí. una mezcla entre el guión técnico y el storyboard. Entonces, claro, yo creo que no es necesario tener grandes actores, pero yo creo que lo hacen bien. Pero de todo lo que hay, yo me quedo con Leslie Nielsen. Es el que más gracia me hace en lo que hace. Sin hacer, es lo que decimos, está muy contenido Leslie Nielsen en esta película. Lo hemos visto más loco en otras. Bueno, en Agárralo como puedas también está medianamente contenido, aunque tiene escenas más histriónicas. Pero aquí está muy contenido. Lo único más raro que le vemos hacer es que le crece la nariz como a Pinocho, cuando dice, no se preocupen que todo está bien, no pasa nada. Pero por lo demás, es que además, qué serio se pone, es que se ponen súper serios, me hace mucha gracia eso. Y Robert Hayes, qué bien baila, ¿eh? Eso hay que decirlo, que lo hacen bien, ¿eh? Las escenas de baile las hacen... ¿Cuándo baila? Ah, sí, cuando el Saturday Night Live, sí. En Saturday Night Live, que además resulta que estaba en plató, coincidió en los estudios con John Travolta, Robert Hayes. ¿Ah, sí? Y le estuvo explicando chistes de la peli y John Travolta se ve que se partía la caja, pero no le dijo que lo iba a parodiar en Fiebre del Sábado Noche, que iba a hacer una escena de Fiebre del Sábado Noche, que lo hubiera hecho mucha gracia saberlo en ese momento, pero a lo mejor dijeron mejor no lo decimos, no sé, que a alguien le siente mal y intenten pararlo, ¿no? O algo, pero es eso, que claro, ahí se conoce todo el mundo. Está muy bien. Está muy bien. Por cierto, es que estaba pensando, lo estoy diciendo todo el rato mal, pero es que Saturday Night Live es el programa que daban por la noche los sábados en aquella época y que viene un poco de ahí el nombre de Fiebre del Sábado Noche también. No, es Saturday Night Fever, lo que estabas diciendo tú antes. Perdón si lo estoy diciendo 25 veces mal. Da igual, esto es absurdo. Ya hemos dicho que este programa iba a ser absurdo, así que no te preocupes. Venga, con curiosidades, va. Venga, voy con curiosidades y empiezo con curiosidades de los directores y del guión, porque resulta, voy a poner en antecedentes de quiénes son estos tres. Resulta que los hermanos David y Jerry Zucker y Jim Abrams eran unos estudiantes de la Universidad de Wisconsin-Madison que en 1971 cogieron y crearon un pequeño teatro de sketches, como lo hacía el Tricicle aquí en España, pues empezaron ellos a hacer un teatro de sketches, ¿no? De hacer coñas de este estilo. Este teatro se llamaba Kentucky Fried Theater, ¿vale? Entonces ellos representaban pues diferentes roles, papeles y gags para poder desarrollar pues su carrera de humoristas, ¿no? Entonces, en 1977 cogieron todos estos gags y montaron una película que se llamaba Kentucky Fried Movie, o sea, en relación a este Kentucky Fried Theater,
con guión de ellos tres y fue dirigida por John Landis. Esto fue en el año 77. Resulta que para inspirarse en los sketches de Kentucky Fried Theater, los Zaz grababan la televisión nocturna, dejaban el vídeo grabando toda la noche la televisión, con el objetivo de coger los anuncios y parodiarlos. O sea, pillaban los anuncios y hacían su parodia. Pero una noche grabaron la película Hora Cero, Zero Hour, de 1957, que creo que aquí en España se llamaba Suspense Hora Cero, y tras verla se dieron cuenta de que era una comedia involuntaria. Entonces se inspiraron para parodiarla, ya que esta película, he visto una comparativa en YouTube de frases de esta película. O sea, el guión es el mismo. O sea, Aterriza como puedas es Hora Cero, ¿vale? Y cogieron ¿por qué parece seria la película de Aterriza como puedas? ¿Por qué te decía que puede parecer una peli seria si cortas lo que hace gracia? Porque es que directamente fusilaron el guión de Hora Cero y lo plasmaron en Aterriza como puedas. Tienen las mismas frases. O sea, tienen muchas frases similares. Cogidas de ahí directamente en el guión de Aterriza como puedas. ¿Cómo hicieron esto? Porque dicen, hostia, aquí les puede caer una demanda. Pues como era una peli antigua que no tuvo mucho éxito, la verdad es que era una peli mala, por así decirlo, pues ¿qué hicieron? Pues le pagaron $2.500 a Paramount Pictures para adquirir los derechos de la película y así poder hacer con la película lo que quisieran. Es decir, sacar todo el guión y meterlo en Aterriza como puedas. Entonces, esta película, inicialmente, Aterriza como puedas, fue escrita originalmente para ser una parte, una sección de la secuela de Kentucky Fried Movie, que finalmente iban a hacerla, pero al final la cancelaron. Entonces no pudieron usar, digamos, esa parte que querían usar para esa película. Entonces decidieron expandir la idea y hacer un largometraje de esa historia de Hora Cero parodiada. Entonces, claro, ya lo tenían todo, lo tenían todo, lo tenían ya el guión hecho, pero dijeron, ostras, hay que vendérsela a Paramount Pictures para que nos den pasta, ¿no? Para poder hacerla. Entonces dijeron, para que les dieran luz verde, los Zaz presentaron la película como un desmadre a la americana en un avión. Desmadre a la americana es una película de 1978 protagonizada por Jim Belushi y se ve que... No, John Belushi, perdón. Y resulta que tuvo muchísimo éxito, claro, y al ser una comedia dijeron, pues vamos a decir que es como esa, pero en un avión, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, Desmadre Americana con esta película, pero era la única forma que vieron que para lograr que los ejecutivos del estudio entendieran que era una comedia alocada, ¿no? Entonces, claro, partieron, ya nos metemos en curiosidades de rodaje, y partieron con un presupuesto de $3,5 millones y el rodaje duró 34 días. Y fue la cuarta película, como te he dicho, fue la cuarta película más taquillera de 1980 con una recaudación de $171 millones versus 3,5 de presupuesto. Es decir, yo te digo que fue todo Cristo a ver la peli. Entonces, ¿qué ocurre? Como era su primera película como directores, ¿vale? Que habían hecho el guión de la Kentucky Fried Movie, pero aquí eran novatillos, tan novatos, que se olvidaron de que había una segunda unidad, que en las películas hay una segunda unidad que graba cosas, secundarias, ¿no? Y entonces cogieron y ellos mismos pues se fueron al aeropuerto y a grabar tomas de los aviones despegando. De los aviones despegando, pues se fueron ellos a grabar cómo despegaban los aviones. Claro, y no sabían que eso lo tenía que hacer la segunda unidad, que para eso estaba la segunda unidad. Pero bueno, ellos ya habían grabado las escenas. Entonces, la discusión esta de los locutores al principio de la película, me hace mucha gracia, ya empiezan, ya es para que pilles el tono de la película, esta discusión entre los locutores sobre las zonas blancas y las zonas rojas del aeropuerto,
los productores contrataron a los mismos locutores que habían hecho los anuncios reales en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. O sea, los que hacen todo ese diálogo, son los que grabaron esos anuncios. Y resulta que, además, estaban casados en la vida real. El hombre y la mujer que hablan eran matrimonio. Y además, hace mucha gracia porque hay una broma sobre un aborto. A ver si abortas o quieres que aborte, ¿verdad? Le dice la mujer al marido. Es verdad, sí. ¿Quieres que aborte? ¿No? Y dice, estaría bien. Resulta que esta discusión sobre el aborto proviene de una novela barata, que esa novela es en realidad Aeropuerto, una novela llamada Aeropuerto, de Arthur Hailey, que inspiró la película Aeropuerto de 1970. Hailey también escribió el guión de la película Hora Cero, que, aterriza como puedas, parodia. Es decir, se usaron de otro libro que había escrito este tío y que luego hicieron película, el chiste del aborto, para acabar de relacionar con la película de Hora Cero. La canción Staying Alive de Saturday Night Fever, no Live. Staying Alive. Pues tú dirás, ostras, la han versionado, ¿no? Han pillado la letra y han hecho otra canción. Pero no, porque es la misma canción acelerada un 10%. O sea, no cogieron la canción original y la aceleraron un 10% para hacer la parodia de la escena de baile. Pero para poder acelerarla tuvieron que pedirle permiso a los Bee Gees. No pudieron cogerla no, claro, tal cual. Obviamente. Aunque, bueno, supongo que, claro, porque eran ellos realmente cantando. Bueno, otra escena importante es la de la mujer histérica que dice, tengo que salir de aquí, y empiezan a bofetearla. Eso es algo que no se le fue de las manos, pero casi, ¿vale? Porque resulta que esa escena fue improvisada en ese momento, ya que la escena original, basada en otra escena de Hora Cero, solo requería que la azafata intentara calmarla y luego otro pasajero le dijera que ya se encargaba él y le daba una bofetada. Resulta que Lee Bryan, que es la mujer que tiene este ataque de histeria. El ataque, sí. Sí. Sugirió a los directores que el chiste se extendiera para incluir a los otros pasajeros formando una fila de bofetadas. Pero al principio dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y dice, les gustó la idea, pero dudaron en hacerlo por si salía lastimada esa mujer, ¿no? Pero bueno, al final accedieron a intentarlo y dijeron, mira, para hacer más la coña vamos a poner los accesorios estos de los guantes de boxeo, la palanca de hierro, el revólver. Dijeron, venga, vamos, ya que lo hacemos, vamos a exagerarlo, ¿no? Y se ve que tras ensayarlo brevemente, lo hicieron en una sola toma y salió bien. Lo que ocurre es que la segunda bofetada que le pega Leslie Nielsen a la actriz no fue ensayada ni esperada. Realmente le dio de verdad. Sin querer, o sea, dijo, no, claro. Vamos a hacerlo de coña, porque le doy una segunda bofetada, pero ni Leslie Nielsen se esperaba que le iba a dar tan fuerte. Pero no, obviamente no fue intencionado, pero ahí se ha quedado. Ahí está. Y en una sola toma, todo es. En una sola toma la cadena de hostias que va a recibir la pobre mujer. Yo creo que esta es probablemente una de las mejores escenas de la peli y quizás es la escena que más he visto en Instagram. Esto que a veces la gente coge trozos y los sube como reels y tal, yo esta la he visto bastantes veces en reels y creo que es la única sí que he visto varias veces porque funciona muy bien. O sea, es una comedia visual absurda y funciona muy bien. Y ese trozo, no hace falta tener ningún contexto más. Ya sabes, una persona histérica y gente dándole hostias para que se calme. Y toda la cámara cómo se va moviendo viendo la fila. Sí. Sí, yo creo que sería mi favorita de la peli. Sí. Esa es para mí la del muñeco, es que es otro remate de chiste, de cuando tira al muñeco, saca el piloto automático y lo tira para atrás y luego sale Elaine, que el muñeco automático
el piloto automático la está acosando, ¿no? Sexualmente. Sí. Es como un remate de la escena de la felación, ¿no? O sea, Es que el piloto automático, ese globo, ese muñeco hinchable, es perfecto. O sea, está tan bien hecho ese piloto automático y yo creo que es de las cosas que más recuerdo de la peli. Porque es igual que Aterriza como puedas, igual que Agárralo como puedas, me cuesta más recordar escenas y de Top Secret sí que me acuerdo muchas escenas de Airplane o de Aterriza como puedas. Me cuesta recordar, pero la del piloto, o sea, el diseño del piloto me parece que es lo más recordable de la peli. es magnífico. Yo no sé Buenísimo. por qué no lo hacen. No hacen un hinchable de Hostia, ese yo me lo muñeco. pondría aquí atrás. A lo mejor Lo pondría existe, ¿eh? aquí. Hay que buscarlo. Pues venga, vamos con las últimas curiosidades que tengo sobre ya cuando ya hacen la película, ya lo tienen todo rodado y lo presentan al público. Resulta que la famosa escena esta que comentabas del Boeing 747 estrellándose contra la terminal, contra la cristalera de la terminal, pues resulta que el productor John Davison mencionó que después de la película, después de estrenar la película, recibieron numerosas cartas de varios pilotos diciéndoles que habían estado muy cerca de recrear esa misma escena en la vida real. O sea, que era una coña, realmente para la película fue una coña, pero que habían estado muy cerca de que llegara a ocurrir eso. Y algunos pilotos admitieron que habían estado tan cerca como para tocar el cristal con el morro del avión. O sea, ¡Ostras! el tema del freno y el embrague yo creo no lo llevan muy bien en los pilotos. Ahora estaba pensando. Claro, yo no recuerdo porque era muy pequeño, pero cuando yo era pequeño, los fingers, esto es esa cosa que se conecta desde la terminal hasta el avión, ahora son extensibles y la mayoría de aeropuertos tienen los fingers. Pero yo cuando era pequeño, yo creo que no habían tantos fingers de estos, eran más que se subía directamente al avión o incluso que estaban como más conectados cerca, por lo tanto tenían más riesgo los aviones y no eran extensibles estos fingers. ¿Tú te acuerdas de eso o qué? Es que no me acuerdo yo. No me acuerdo, no me acuerdo. Sé que no Y he de tenido subir... nunca que saltar. Nunca he tenido que saltar del finger a la puerta. No, la de verdad es saltar que no. tampoco. De saltar tampoco, pero... Ostras, no me acuerdo. Y una cosa que ahora me he acordado, te cambio radicalmente de tema. ¿Tú has ido en avión cuando se podía fumar en el avión? Seguramente sí. Sí, sí, sí. Yo es que yo he ido varias veces cuando era muy pequeño también, pero me acuerdo que estaba la parte, porque además aquí en la peli hablan de eso, dice la parte de fumadores y la parte de no fumadores. Y claro, yo me acuerdo que cuando yo iba a Argentina con mis padres, intentaban coger la parte de no fumadores, porque no fumaban, ninguno de mi familia fumábamos, y claro, estábamos los cinco en la parte de fumadores comiéndonos el humo de una manera brutal, o sea, era increíble la cantidad de humo que había ahí, y encima venían los gente que fumaba, que se había pillado el asiento en no fumador y venían a la parte de fumadores a fumar. Y yo me acuerdo mi padre levantándose del asiento y enfrentándose a gente del palo. Tú no tienes este asiento, vete a tu zona. Si no, nos cambias el asiento a toda la familia. O sea, todo cabreado ahí, ¿sabes? Bueno, Ostras, a lo mejor ¿cómo han hubieran dicho cambiado? que sí. Sí, sí. No, porque no querían estar en la parte, porque era una putada, la parte de no fumadores, eso era ahí Sí, sí. bueno, había una cortina de humo ahí, un poco como aquí en la peli, que aparece cuando le dice, ¿fumadores o no fumadores? Fumadores, y abre el billete y sale humo del billete. Sí, sí. Que es muy gracioso. Qué bueno. Es muy gracioso eso. Sí, sí, pues seguramente lo he vivido porque, claro, lo que pasa es que ya lo tenía normalizado y tal, como en los hospitales, ¿no? Que también se fumaba y todo eso. Pero bueno, venga, vamos con las últimas tres curiosidades. Y es que, bueno, si antes hemos hablado de la prisión turca, pues en la televisión de Turquía, cuando ponían esa película en la televisión de Turquía, y supongo que también en el cine, la frase del capitán de ¿has estado alguna vez en una prisión turca? Se dobla como ¿has estado alguna vez en una prisión griega? O sea, para hacer un poco, para ver un poco de diferencia. Bueno, aquí también ocurre en Alemania cuando estrenaron la de Hostel. Por ejemplo, hay un torturador alemán que en Alemania lo pusieron que era español. O sea, para no echarse encima más mierda a los alemanes. Dijeron, no, Eso es este es muy español. típico. Exacto. Bueno, pues y vamos
una escena que dices, ostras, aquí choca un poco, porque aquí se dobla un poco extraño, que es la conversación en argot de esos dos personajes negros que hablan un idioma muy cerrado. Ah, sí. Es un argot muy, muy cerrado debe ser de la calle. No se ven bien qué tipo de argot es, pero en la versión italiana el diálogo entre los dos pasajeros fue doblado al dialecto napolitano. Claro, te imagínate, los en Italia le metieron a los negros un acento napolitano. Y en la versión alemana, la charla entre los dos pasajeros se dobló en un dialecto bávaro fuerte, con subtítulos, y lo subtitularon en alemán estándar. Se ve que los directores comentaron, en los comentarios del DVD, comentan que esto provocó una de las mayores carcajadas del público alemán. O sea, a lo mejor no les hizo tanta gracia a otras cosas, pero el ver a los negros hablando en bávaro cerrado, en bávaro de la Alemania profunda, pues se ve que les hizo muchísima gracia. Y bueno, estas eran las curiosidades que tenía. Y es que es lo que hablábamos, al final tiene que estar muy localizado también, ¿no? Para que haga más gracia todavía. Lo que es el doblaje es muy necesario para ello. Sí, sí, sí. Bueno, y yo creo que los doblajes, sobre todo de esa época, de los 80, 90, eran grandes doblajes en comedia, ¿eh? Porque hoy en día a mí me gusta mucho ver... la comedia me gusta siempre doblada. Me cuesta mucho verlo en versión original porque muchas veces no me hacen gracia los chistes leídos, me hace gracia escuchados. Entonces, hay muchas series, bueno, Friends, The Office, todas estas series así de este estilo, yo creo que tienen grandes doblajes. Y hoy en día quizás se dobla más literal y a mí me cuesta un poco más. A mí me gusta más cuando hacían, yo qué sé, el Príncipe de Bel-Air. ¿Tú te acuerdas del Príncipe de Bel-Air que decía un chiste de Arguiñano? Algo de Arguiñano, me acuerdo. Hablaban de Gil y Gil y... Claro, o sea, me funciona. Quizás no hace falta que sea tan específico de algo de España, sino que intentes hacer algo más internacional, que yo creo que es lo que se hace ahora en vez de tan localizado como esto que estabas diciendo tú, y que aquí también el Príncipe Bel-Air era demasiado localizado quizás, pero hacerlo más internacional yo creo que sí que funciona. Entonces, bueno, yo creo que el doblaje en comedia es muy importante, la traducción que no sea literal. Sí. En fin, venga, una cosita que me he olvidado al inicio de todo. El resumen, que no lo he hecho. Venga, el resumen rapidito para aquellos que no se acuerdan de la peli. Venga, y así a ver si os hace gracia alguno de las escenas que comentaremos. Bueno, pues empieza con Ted Striker, que es un expiloto de combate traumatizado por la guerra. Aborda un avión comercial para intentar recuperar a su exnovia, Elaine Dickinson, que trabaja como azafata en ese vuelo. Durante el viaje, varios pasajeros, incluido el piloto y el copiloto, consumen pescado en mal estado y se intoxican gravemente. Como resultado, la tripulación queda incapacitada. Con la tripulación fuera de combate, Elaine toma el control temporal del avión, pero necesita a alguien que lo aterrice. Se ve obligada a recurrir a su exnovio Ted, a pesar de que él no ha volado desde la guerra y sufre un intenso miedo y ansiedad. Desde tierra, el control aéreo de Chicago, liderado por el director Steve McCroskey, intenta guiar a Ted para que pueda aterrizar el avión de forma segura. Se solicita la ayuda del comandante Rex Kramer, antiguo supervisor de Stryker, para dirigirlo desde la torre. Mientras la tensión aumenta en cabina y entre los pasajeros, Ted asume el mando y se prepara para aterrizar el avión, a pesar de las malas condiciones climáticas. Con la guía de Kramer consigue aterrizar el avión con éxito, salvando a todos los pasajeros. Al final, su acción heroica lo reconcilia con Elaine y ambos se dan un beso final. Y ambos se dan un beso final. Bueno, porque además después la última escena es del piloto automático que ha encontrado novia, que también es otra piloto automático hinchable, que me hace mucha gracia ese doble final. Bueno, una de las cosas que a mí me sucede muchas veces con las pelis de los 80 y el humor, es que a veces no me hacen gracia porque me parece humor un poco que no me encaja con mi humor actual. Y una de las cosas que me suele chirriar un poco más es el uso de las mujeres y la relación, cómo están hechas. Aquí yo creo que no tiene tanto eso, sino que incluso se ríen de eso, porque los protagonistas al final son unos clichés con patas a nivel de relación. El piloto, aunque no es piloto de ese avión concreto, pero bueno, es piloto y la azafata. Es como muy clichés de ese humor.
Pero una de las cosas que me hace gracia, porque además es muy gratuito, es cuando cogen y hemos visto un flan. Un flan no, es un... ¿Cómo se dice? Una gelatina. Una gelatina que se mueve porque hay turbulencias y la cámara se gira un poquito y vemos 2 tetas botando. Bueno, ahí has puesto tetas, venga. Gratuito, pero bueno, funciona. Luego me pones... más gratuito es el desnudo. Claro, o sea, después me has puesto la escena que te has dicho, el piloto automático que está hinchado y le está cogiendo las tetas a la protagonista. Venga, te lo compro porque funciona bien. Pero es que después, cuando están ahí todos corriendo por el avión, de repente aparecen en primer plano 2 tetas al aire, sin nada, gratuito. Y digo, ¿en serio? O sea, me hace gracia porque yo creo que dijeron, vamos a época, pero... Yo creo que dijeron, oye, no hay huevos a hacer esto. O a lo mejor, porque a lo mejor ya empezaban en los 80, ya empezaban el destape americano. Era la época en la que empezaba el destape americano con... y luego ya vendría... lo exagerarían más, por ejemplo, Porky's, o... Bueno, Porky's porque se centraba en el sexo, ¿no? Porque eran estudiantes cachondos mentales. Pero, por ejemplo, en Loca Academia de Policía también hay topless. Era el momento en que empezaban a verse como más topless, ¿no? Como si dijeran, hasta ahora no nos han dejado, pues vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, de forma gratuita, pero a lo mejor era un momento de rebeldía. Pero, claro, eso es verdad. Pero no hay personajes femeninos. Me parece a mí que es bastante feminista esta peli, entre comillas, porque no hay personajes femeninos cliché. O sí, pero no. ¿Me explico? Sí, pero están bien hechos. O sea, totalmente de acuerdo. O sea, no, Sí, porque... tienen esos personajes que hemos visto en otros tipos de comedias o en otro tipo de pelis, que son excesivamente ostras, son de la época. No, sí. Aquí no. Y aparte aquí juegan mucho con la sexualidad. Y uno de los gags o personajes secundarísimos que hay en esta trama es la mujer del piloto, la mujer la mujer adúltera del piloto, del camión. Porque, claro, yo creo que a lo mejor a este señor no le interesan mucho las mujeres, le gustan más los niños pequeños, ¿no? Entonces, su mujer está necesitada y obviamente pues necesita desahogarse, ¿no? Y qué mejor que un caballo, ¿no? Que para con el que tener relaciones sexuales. Esa escena del caballo de vete por la puerta de atrás, tienes comida en la nevera o algo, no sé qué le dice. Yo no sé cómo hicieron esa escena, pero claro, yo porque ni me acordaba, entonces claro, cuando lo veo digo, habrán puesto un caballo de juguete, o sea, un maniquí o algo, yo qué sé, algo hecho ahí, y es un caballo de verdad, o sea... Un caballo estirado. Claro, o sea, le han hecho el caballo estirado, o sea, es buenísimo, me encanta esa escena. Es buenísimo. Y luego cuando está en la torre de control, esa mujer también se agarra al capitán que han ido a buscar a su casa y le empieza a tocar, le empieza a manosear, ¿sabes? También, o sea, la mujer está muy necesitada. Es decir, han creado un personaje de una mujer adúltera en un momento. Luego también la mujer la mujer histérica que empiezan a bofetear, también tiene momentos muy buenos, que parece que se va a poner mala porque también ha comido pescado, pero no, al final no acaba enferma, pero va a ir a decir, hay un remate de chiste muy bueno también, que es cuando la otra azafata empieza a decir, vamos a morir todos, estamos aquí todos muy mal, no sé qué, y encima no tengo novio, voy a morir soltera, tal y cual, y el doctor, el Leslie Nielsen, le dice, no se preocupe, no sé qué, no sé cuánto, le intenta calmar, llega la mujer esa y dice, bueno, aquí estamos todos hablando no sé qué, no sé cuánto, y dice, estamos preocupados, dice, pero bueno, al menos estoy casada. Y como remate de chiste que hace que la otra se acabe de desmoronar por completo cuando ya la habían calmado, ¿no? A mí los personajes femeninos que salen aquí me gustan mucho y sobre todo también lo que hemos comentado antes, las hermanas entre comillas gemelas que luchan en el bar.
O sea, a mí esa escena de las Boy Scout, bueno, las Girl Girl Scout pegándose, pero pegándose a lo bestia, me parece una maravilla. Es buenísimo. Aparte, mira, ahora que has sacado el tema del flashback, tenemos varios flashbacks, como el del bar, bueno, es el mismo, el del fiebre el sábado de noche, pero luego tenemos otro, que es el que llega el prota, el piloto, de la guerra y tal, que está como en una isla de una tribu, ¿cómo se llamaban? Que además por aquí los molombos, y que les enseña a jugar a básquet. Y me hace mucha gracia porque además es muy gracioso porque les enseña a jugar a básquet y enseguida ya ellos son profesionales. Y esto me ha recordado porque justo ayer estaba viendo un mini documental de los Sentinel del Norte, estos que están en una isla desierta, que es hay una isla desierta, que están en una isla que nadie puede acceder por ley, que está en la India, y son la tribu que están más o menos en la edad de piedra, edad de bronce, o edad del hierro incluso, pero claro, no han tenido contacto, han tenido muy pocos contactos, y los pocos contactos que han tenido han sido un youtuber que pasó por ahí, que quería hacerse famoso y la lió y lo mataron. Lo mataron, ¿no? Bueno, lo mataron. Y misioneros que quieren evangelizar a esta gente. Entonces, claro, digo, hostia, mira, justo esto. Y precisamente este tío quiere un poco ir ahí a enseñarles, ¿sabes? A enseñarles. No sé, me hace mucha gracia todo ese flashback como él intenta haciendo. Los tuppers. La reunión de Tupperware es increíble. ¡Ay, mira! Una reunión de Tupperware, claro, ahora lo entiendo. Que no Tupper sex. Hay que ir con cuidado. ¿Qué más? ¿Qué más tenía por aquí que te quería preguntar? Bueno, algunos chistes que me hacen mucha gracia son de Leslie Nielsen, que son cuando son repetición. Por ejemplo, cuando entra varias veces, entra como 3 veces a preguntar, no os preocupéis, confío en vosotros, vas a conseguir aterrizarlo. Confiamos en usted. Sí. 3 veces. Que me hace gracia porque se parece a la escena de agárralo como puedas cuando aparece Leslie Nielsen en primer plano diciendo aquí no sucede nada, y de fondo hay gente matándose. Por cierto, ¿tú recuerdas que Leslie Nielsen salió en una película española, ¿no? Precisamente en Spanish Movie. Otra. El pobre. Lo encasillaron tanto al pobre que... Sí, pero bueno, él dice, pues venga, pues me divierto aquí con Chiquito la Calzada y ya está. Y pues en el tráiler también sale el niño del orfanato, en el tráiler de Spanish Movie. De repente se abre la puerta y es Leslie Nielsen abriendo la puerta, pegándole una hostia al niño y diciendo, solo venía a desearle suerte, confiamos en vosotros. O sea, es que dice la misma frase que en la película de Agarrar como puedas. Y además, es que yo no sé si he visto Spanish Movie, ¿eh? Yo creo que sí que lo he visto hace años, pero sí. Tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Pero bueno, no está mal. Pero lo que me hace gracia de esta escena de Leslie Nielsen repetida varias veces es que en una de las veces ya está el caos máximo desatado, que está ocurriendo de todo y abre la puerta y dice, solo quería desearle suerte, confiamos en usted. Es que estos remates son maravillosos. Hay otro que ahora me he acordado, que es el que le dice, la azafata le dice, ¿está nervioso? Y le dice, ¿es la primera vez? Y dice, no, he estado nervioso otras veces. Está nervioso otras veces, sí. Me hace mucha gracia. ¿Sabes qué me ocurre con esta película? Y es que yo estaba pensando, ostras, el chiste tal, y digo, espérate, que a ver si es de la segunda parte, porque la segunda parte es que parece un remake de esta. Tengo que volver a verla porque no me acuerdo. Creo que no es de los SAS, la segunda Aterriza como puedas 2. Te quería preguntar sobre si habías visto alguna secuela de Aterriza como... No, es que Aterriza como puedas solamente tiene una secuela, que es Aterriza como puedas 2, con los mismos personajes, es decir, creo que salen Ted Striker y Elaine, y es en el espacio. Ken Frinkelman es el director y guionista, Ken Frinkelman, que ha hecho Gris 2. Imagínate. Sí, es un hombre de que deja secuelas. Pues no la recuerdo mala, ¿eh? O sea, tendría que volver a verla para decir, hostia, no, vaya mierda. Pero yo, claro, la vi de pequeño. Sí que es verdad que no la he vuelto a ver posteriormente, pero me hizo mucha gracia. Y hay chistes que creo que a veces los intercambio, que creo que son de la primera y son de la segunda.
Ay, Pero pues bueno, la veré, a ver si está en alguna plataforma. No, ahora mismo no está en ninguna plataforma. Lástima. Lo bueno, que sí que veo es que ya que estamos, hay ahí va. una película, secuela Sí. o al menos remake o lo que sea, que se llama Airplane 2025, que en teoría va a salir este año. ¿Y sabes de qué compañía es? De Asylum. ¡Oh! Es que claro, los de Asylum para mí son la nueva generación de películas absurdas. Realmente. O sea, es lo Sí, más sí, parecido es que tenemos una. a eso, porque es que te cogen películas y sin pedir permiso ni perdón, te hacen una parodia. ¿Vale? Que Si alguien no sabe quiénes son esta compañía, son los creadores de Sharknado, de la saga sí, mira, Sharknado, por ejemplo, entre otras Sharknado es muchas. lo único, entre comillas, original que hicieron, aunque sea una Shark Sí. Exploitation, pero al menos es original, porque tienen películas como Transmorphers, tienen películas como... Megatiburón contra Crocosaurio. sí, sí, pero que quiero decir que cogen películas que Ah, salen y vale, vale, sí, que en el son. Sí, mismo sí. año, si sacaban Transformers, pues sacaron Transmorphers en el mismo año. Yo creo que es para que te líes y alquiles la que no es. Y luego Atlantic Rim el mismo año que Pacific Rim. O sea, es que son unos Y este desvergonzados. año hay otra. Este año hay otra. Este año salió aquella de Ari Aster, no, ¿cómo se llama el otro? El que no me gustó a mí del año pasado. La película de Nicolas Cage, de terror. Ese Ay, director, ¿cómo se llama ahora? Ay, qué rabia, no me sale el nombre ahora. mierda. El El de hijo tiene miedo. de. No, no, no. Ay, perdón, a Ay, los oyentes. vale, Longlegs, el de Longlegs. Eso, Longlegs. Ay, ¿cómo se llama? El No sé director que qué es el. Perkins. No sé qué Perkins. Es el hijo del Off de Perkins, Off Perkins. Perkins, ya me ha Oz salido. Perkins. Vale, pues este año hizo The Monkey, la película que tenía el personaje protagonista, era el mono este de los platillos De los de terror Simpsons. que salía en Toy Story 3. Pues este año sale The Jolly Monkey de Asylum también. O sea, este año han cogido ese y encima, si no me equivoco, estos no se han ido a cambiar los platillos por el tambor como tuvo que hacer Perkins, porque no sé si te acuerdas, que tuvo que cambiar los platillos por el tambor porque si no le caía una denuncia. Pues no, aquí los Ah, de Monkey, los de Asylum ha dicho, va, yo le pongo los platillos y a tomar yo por le pongo el saco. platillo que tenemos dinero. Si no hacemos Exacto, Sharknado 8, ya toma por saco. exacto, ya pondremos encharnado. En fin, ¿qué te iba a decir más? Ah, sí, bueno. No, eso, si habías visto la secuela y si habías visto alguna más, pero bueno, si no hay más secuelas, Sí. pues nada. Pero bueno, no tiene muy buenas críticas, creo, la de Aterriza como puedas 2. Bueno, Eh, tiene un 5,3, ¿eh? No está tan bueno, mal. Aterriza como puedas, la primera tiene un 6,4. O sea que tampoco hay tanta diferencia. No es como otras secuelas que están con un 3, un 4. bueno, 6,2, Diferente. sí, no está mal. Sí. A mí me gustó, ya te digo que a mí me hizo gracia, pero la tengo que volver a ver. Hmm. ¿Qué más te quería comentar? Algún chiste más que me hacía gracia es cuando el pesado del prota empieza a explicar sus flashbacks, que tiene a la señora al principio que la cansa, que pone ojos de, joder, otra vez me explica este hombre su vida. Luego aparece un militar japonés que se hace el harakiri para Sí, dejar de oírlo, y el otro que está a punto el de hindú, quemarse vivo y con que el se hindú quema con vivo, la cerilla, y se y quema que al vivo. final sí, pero por accidente, no, ya se iba a pilotar. Creo recordar, pero es que a lo mejor me estoy confundiendo de que en la 2 también repiten esto, pero no estoy Sí. seguro. Es que no estoy Ay, ahora seguro. quiero verla. Ahora quiero verla. Sí, yo también. A lo mejor nos arrepentimos. No, pero sí, la veré, la veré. Probable. Y es que el que no me gusta nada, vale que tiene algún chiste que está bien, pero el que no me gusta nada, que debía ser un cómico súper conocido ahí en Estados Unidos, es ese tío. Ese señor con poco pelo que aparece en la torre de control, que va el Johnny o Jimmy, no sé cómo se llama, que va apareciendo por Sí. ahí, que parece Jandro del Hormiguero, también con el mismo tipo de humor. Sí, que lo ponen como si fuera afeminado, que es como si fuera el cliché del gay de la época. Sí, que, A que mí tampoco además... me hace gracia, la verdad. No, porque es que, a ver, alguna salida tiene que estar bien, ¿no? Pero ese sí que, ¿ves? Ese sí que es el personaje histriónico de comedia. Ese es el único Sí.
que veo que es el personaje histriónico. Y no encaja en la peli, No. porque no tiene el mismo tipo de humor. Es verdad, sí, tienes razón. Por eso no me hacía gracia, Sí. seguramente, a mí tampoco. Sí. Ah, y por cierto, Sí, sí, sí. es que siempre que lo veo tengo que comentarlo. Uno de los periodistas que está retransmitiendo, o sea, está dentro de la torre de control retransmitiendo lo que está ocurriendo, un tío con una chaqueta marrón, es Mike de Breaking Bad. Lo que pasa es que en la época en la que tenía pelo. O sea, ostras, no me jodas. sí, ¿Qué que dices? también sale en los Gremlins. Y no, mentira, sí, en los Gremlins sale, también es uno de los policías de Gremlins. Era el Y prota creo, de La Cúpula. ¿Te acuerdas aquella serie que sacaron hace hostia, pocos años, que en Antena 3, no, que se llamaba La Cúpula? yo digo, ay, quizá me he equivocado, ¿eh? Ah, Quizá me he equivocado de actor. Yo digo el señor ¿cómo mayor. estamos hoy, Sí, Mike de Breaking Bad, sí, el Mike es el señor mayor, ese calvo. Yo no digo el cuñado, ¿eh? Ay, no, me estaba liando con el policía de Breaking Sí, Bad. sí, sí. Sí, Sí, que perdón, me he liado no yo. me acuerdo cómo se llama. Vaya Yo caos tampoco. mental que tenemos. Nada, te ayúdanos. Hoy estamos fatal. Hoy estamos Despídenos fatal. o algo. Na- es que Nat es el diccionario, es la que se acuerda de todos los nombres de todos los actores. Entonces, todo lo que yo digo, cuando me olvido, ella va diciéndolos. Y tú, como tienes memoria mala como yo. Nata es la parte seria del podcast. Nosotros somos Sí, los cómicos absurdos. Eh, exacto. Un pues es besito para Nat, que que la echamos de menos. sí, un besazo para Nat. Pues es que eso, al verlo cada vez que lo veo, digo, ostras, aquí también sale. Es que lo vas descubriendo en películas. La de cantidad de gente que sale en esta película, para aparecer de 2 segundos. Simplemente para hacer un gag y ya está, porque luego está cuando va dando órdenes el de la torre de control, interpretado por Joy Bridges. Otra cosa que me hace gracia, es muy chorra, pero me hace mucha gracia, es que le va dando órdenes a la gente de que tú ves para allá, tú haz no sé qué, y aparecen dos hermanos siameses y le dice, tú te vas para allá a hacer no sé qué, y tú te vas por el otro lado a hacer no sé cuánto, y empiezan a estirarse el uno del otro. Yo digo, mira que es chorra, pero cómo me reí con esa tontería. Sí, a mí me hizo gracia también eso. Porque además no lo parece hasta que. O sea, no parecen siameses hasta que se tienen que separar para un lado y para el otro. Por eso son gag visual muy, muy bueno. Sí. En fin, no sé si quieres comentar alguna cosita más. Si no, voy a ir ya a preguntarte alguna otra cosa de qué quieres recomendar de comedia absurda. Alguien que quiera decir, ostras, pues quiero ver alguna comedia absurda. ¿Cuál le recomendarías? Aparte de las que hemos hablado, Top Secret y Aterriza como puedas. ¿Alguna cosa más? Ostras, es que hay películas absurdas que se han hecho y han pasado completamente desapercibidas. Por ejemplo, mira, voy a decir un par, aunque una es más famosa que la otra, pero voy a decir una película que se llama, bueno, al menos aquí en España, es que, claro, yo la vi en TV3, la vi en catalán, y aquí se llamaba Distracció Fatal, así que supongo que en castellano será Distracción Fatal, que es, claro, parodia mil cosas. Y está protagonizada por la replicante de Blade Runner. Ostras, que no me acuerdo ahora. Claro, como me has pillado así, me has pillado de improviso. Estoy tirando de memoria. A ver cómo se llama. Es que yo también, a ver. Blade Runner, Sin Young protagoniza, o al menos uno de los personajes principales de esta película, Distracción Fatal, que la vi una vez en la tele y me hizo gracia. A lo mejor la veo ahora y digo, menuda porquería, pero en ese momento me hizo gracia. Pero quiero recomendar muy, muy mucho una película protagonizada por el actor de una serie que vi también en TV3 que se llama Nia Canation Estrellats, y también hizo una peli malísima que se llama Condorman. Pues aquí hostia, he puesto Condemor. Hombre, esas también deben ser comedia absurda o comedia involuntaria, bueno, no sé sí, yo. también es comedia absurda también, ¿no? Pero mira, es Michael Crawford, el actor es Michael Crawford,
que hizo una película que se llamaba Golfus de Roma. O sea, es una película sobre el Imperio Romano, de aire también así, muy absurdo. Y es uno de los últimos papeles de, ojo, que esto te va a gustar, es uno de los últimos papeles de Buster Keaton. Sale Buster Keaton de mayor, interpretó un papel pues muy gracioso, muy de su estilo. La verdad es que es muy de su estilo. Y esta película sí que te la recomiendo, Golfus de Roma. Es del año, Golfus de Roma. pues mira, 1966. Es de 1966. Venga, esta me la apunto. A ver sí, si está en alguna plataforma. Está en Prime Video. Sí, está en Prime Video. Y mira, lo categorizan como al más puro estilo Monty Python. Yo la recomiendo. Esta me hizo mucha gracia en su momento. A lo mejor lo mismo. La vuelvo a ver ahora y no me hace gracia. Pero mira, precisamente es anterior a Aterriza como puedas. Pensaba que era posterior, fíjate. Venga, pues yo ahora estaba buscando así en Film Affinity las que consideran comedia absurda y digo, a ver si tú también la consideras, porque por ejemplo, Dos tontos muy tontos la ponen aquí como comedia absurda. Para mí no sería comedia absurda. No, porque no pasan cosas inverosímiles, o sea, pasan cosas estúpidas pero porque los personajes son idiotas, el resto no. Claro. También veo aquí, estaba mirando aquí Ace Ventura, pero es que tampoco es comedia absurda. Las de Jim Carrey, es que para mí Jim Carrey tiene su propio estilo de comedia, porque ya es un estilo incluso. ¿Que puede tener un poco de comedia absurda? Sí. Pero no, yo diría que para mí al menos no. Y la que está viendo aquí, que digo, ostras, esta seguro que la recomendarías tú, aunque no me acuerdo mucho, a mí me encantó, que es El milagro de P. Tinto. Sí, esto sí que era comedia absurda. Sí. Yo esta sí que la recomiendo. A mí la vi hace poco y me reí mucho. O sea, realmente la vi hace poquito y me volví a reír como el primer día. ¿Tú esta no la tenéis en Movistar? Sí, yo la vi. La vi hace tiempo, hace muchos años, pero me acuerdo que me gustó. Me acuerdo que había una vía del tren, ¿no? Si no me equivoco, que pasaba por ahí al lado. Sí. Me acuerdo que me gustó. Es muy heredera. Pasa que son estilos muy distintos, ¿eh? Me refiero al absurdo español. Es muy heredera de Jolín, sí, lo hemos comentado alguna vez también. La de Amanece que no es poco. Amanece que no es poco, si no la has visto, te la recomiendo porque es una maravilla del humor absurdo, del humor absurdo español. Ese sí que es humor absurdo literal. O sea, este sí que es catalogado comedia absurda. Sí. Inteligente también, ¿eh? O sea, pero no es humor tonto. Sí. Repitamos, el humor absurdo no es humor tonto. A veces sí, a veces Claro, no. porque, por ejemplo, Ali G también tiene parte de comedia absurda, pero no es ese tipo de humor. Es humor diferente, también con chistes de teta, culo, pedopis. También tiene ese estilo. También me encanta Ali G, ¿eh? Yo soy muy fan del humor de Sacha Baron Cohen. Y ahora estaba pensando, Padre de Familia. Padre de Familia también tiene comedia absurda. Mucha comedia absurda. Aunque tiene otros estilos, pero hay momentos que tiene comedia absurda. Sí, no, es comedia muy absurda. O sea, hay momentos en la rodilla, momentos rodilla de... O el momento... Pero a mí uno de los gags que más gracia me hacen de Padre de Familia es un momento en el que Peter Griffin tiene que disfrazarse de otra persona para que no lo reconozcan. Entonces ve pasar a un tío, lo coge, le pega, se lo lleva detrás de un mostrador y sale vestido con la ropa que llevaba el otro. Y le dicen, no, ya ha pasado el peligro, ya puedes volver a vestirte como querías. Entonces aparece otro tío vestido con la ropa que llevaba Peter Griffin antes y lo mismo, le vuelve a pegar, se lo lleva atrás y le quita la ropa y se lo vuelve a poner. O sea, hay momentos muy absurdos en Padre de Familia. Ya estoy pensando... Sí, yo hace años sé que no veo Padre de Familia, pero me acuerdo también la lucha con el pollo. Ese pollo que empezaba a meterse una paliza y de repente en otro capítulo aparecía el pollo de la nada y se empieza a pegar otra vez con el tío vestido de pollo, me refiero. Sí. Es verdad. Sí. Cierto. Que ha creado historia estos. Sí. Bueno, Xavi, yo creo que ya podríamos dejarlo aquí. A los oyentes, podríais suscribiros si os ha gustado, si no os ha gustado también. Podéis dejarnos comentarios, tanto si os ha gustado como si no. Os podéis criticar si queréis. Las escenas favoritas de cada uno. Sí, y os voy a poner en los comentarios.
Eso molaría. Escenas que os acordéis de la peli o incluso cuál es la escena que creéis más mítica, porque yo creo que ahí discreparán a lo mejor de lo que digamos nosotros. Y bueno, también decir que tenemos Patreon, si nos queréis ayudar, ser nuestros mecenas, pues bueno, que sepáis que estamos en patreon.com/cine desencadenado. Dar las gracias a nuestros 4 mecenas, a Marta, Rocío, Mónica y Beinat. Muchas gracias a los 4. Gracias, Marta, Rocío, Mónica, Beinat. Bueno, pues por si no nos vemos, desencadenados días, tardes y noches. Y me equivoco hasta la despedida. ¿Cómo puede ser esto? No lo entiendo. En fin, que vaya muy bien. Adiós. Adiós. ¿Has visto alguna vez un hombre desnudo, Toxic? No, pero he visto un gladiador desnudo. Eso es mejor. Adiós, adiós. Adiós.